Hemos llegado al viernes de esta semana. De algún modo seguimos un poquito con esto de témporas de acción de gracias, ¿no? En el sentido de esta reflexión continua sobre la vida. Y yo de algún modo, cuando me pongo a hacer estas pequeñas y humildes grabaciones, me recuerdo de varias cosas, entre ellas lo que dijo una autora norteamericana, Joan Didion, no muy creyente. Nos contamos historias o cuentos para vivir, es decir, nos comunicamos para darnos ánimo, para darnos vida. El ser humano es diferente a los animales tienen instintos, saben que tienen que salir a cazar, a comer, a recoger lo que recojan las hormigas o cualquier tipo de animal. Y aunque pueden tener miedo cuando ven una amenaza, un peligro, nosotros no pensamos que ellos se preocupan como nosotros de tantas cosas, ¿verdad? Hay personas que viven en palacios y tienen todos los bienes materiales, etcétera, ningún peligro de morirse de hambre ni nada por el estilo, y viven angustiadas y preocupadas por 20,000 cosas. Quiere decir, tenemos un cerebro que nos hace preocupar y tener miedo, ¿no? Y a veces la vida incluso se empobrece mucho con miles de sinsabores, desaires, humillaciones, tristezas, miedos. Yo me acabo de enterar de una familia amiga mía que viven juntos, ¿no? Una pareja con sus hijos y todos contrajeron el coronavirus. Es un virus que se transmite fácilmente. Jesús dice en Juan 10, en el discurso del buen pastor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y entonces tenemos este ejemplo de Jesús que él hizo todo lo posible cuando estuvo en vida aquí para alegrarnos, darnos un ejemplo de comidas en común con pecadores, con gente que no era aceptada, publicanos, prostitutas, gente, en inglés se dice ostracizada, no sé si se dice así, es decir, como en una ostra, ¿no? Es decir, apartadas del trato común, ¿no? Y de la mesa de comer juntos, la comensalidad que se llama, ¿no? Y Dios es un Dios de sorpresas continuas. Eso es una de las características de Dios, que es el otro. Eso lo he dicho ya alguna vez. Dios es el otro, es diferente a nosotros. Cuando nuestro Dios es un Dios a nuestra imagen, en vez de nosotros a imagen de Dios, o cuando nosotros creamos un Dios para nuestro proyecto y resolver nuestros problemas, es un Dios falso, es un ídolo, es un instrumento que controlamos nosotros para nuestros fines. Y ahí no creo que haya muchas sorpresas. Pero el Dios verdadero, el Dios de Jesucristo, es este Dios escondido que dice Isaías, es verdad, tú eres un Dios escondido, el Santo de Israel. Y a veces incluso la Biblia dice, esconde su rostro, pero después manifiesta su rostro y nos alegra. Es la pedagogía divina, no lo hace por arbitrariedad o por capricho, sino que nuestra misma naturaleza tiene que ser una alternancia de consuelo y tribulación. Demasiado consuelo, nos volvemos fofos, se dice en algunos países flojos, con poco músculo, poca fuerza.
demasiada tribulación nos abrumamos y podemos desfallecer, ¿no? Y hay ejemplos de grandes tribulaciones de las cuales se vencen. Yo voy a hablar un poco de eso hoy, pero quería regresar un poquito al cuarto cántico del siervo sufriente, que pongo la imagen aquí de mi Biblia de Jerusalén, que dice que muchos se asombraron de él, porque estaba tan desfigurado que no tenía ni aspecto humano, ni parecía hombre. Pero va a sorprender a muchos. Y lo que nunca se había oído, se va a conocer. Así que estas sorpresas de Dios son una de las mejores cosas para nuestro cerebro, que se aburre, se estanca, se anquilosa, vamos a decir, se pone duro y no abierto a novedades, a las sorpresas de Dios. Nos encerramos en nosotros mismos. O sea, el ejemplo de Cristo es un ejemplo precisamente de alguien desconocido, escondido, que se consideraba un maldito y sin embargo estaba secretamente cargando con nuestras culpas y rebeldías, y por sus cardenales o heridas hemos sido curados. Ese es el ejemplo tan grande de Cristo, que de algo totalmente que parecía una cosa, resulta ser una otra completamente diferente. Entonces yo trato de alimentarme a mí mismo para yo vivir, querer vivir. Y eso es lo que yo comparto con ustedes, ¿no? Y les comparto algo que yo estos días he estado, yo soy un poco obsesivo, me gusta meterme muy de lleno en las cosas. Y he descubierto la figura de esta persona que ya conocía yo hace muchos años por la prensa, por las noticias, porque es muy famosa. Yo les hablé un poquito ya ayer y hoy quiero dedicar el poquito espacio que nos queda a hablar algo sobre ella, y quizás siga porque voy a seguir leyendo y explorando, pero yo resumiría lo que significa esta persona para mí como alguien que lo tuvo todo, tuvo todos los placeres y todas las posibilidades de una vida, eh, vamos a decir, feliz, por lo menos según los estándares del mundo, pudiera haber tenido la vida más privilegiada del mundo, ¿no? Y de algún modo la tiene, pero lo perdió todo. Ella era, le voy a mostrar también una foto de cuando era jovencita, a los 16 años, más o menos, fue a una fiesta donde estaban gente de los Beatles y de los Rolling Stones, de esos grupos de rock, y la descubrieron, como se dice, se volvió novia de un gran cantante del rock, que le compuso una canción, su primera canción que él compuso, porque no componían, y esa primera canción fue un gran éxito, y esta persona pues se volvió muy famosa, novia de este hombre con todo el dinero del mundo, una vida decadente de placeres y vicios, y ella queriendo ser su propia persona y no solo la esposa de este hombre, ¿verdad? Que eso le pasa a muchas personas, pues lo deja, ¿no? Lo deja después de haber intentado un suicidio con pastillas, un verdadero intento de suicidio terrible que la dejó marcada por la vida, ¿no? Estuvo en coma 6 días, yo lo dije ayer. Y separándose de este hombre, termina en la calle, adicta a la heroína. Era de una familia, de la mamá de la nobleza.
y el papá profesor y un grandes cerebros, todos ellos, ella también. Y entonces terminó en las calles de Londres adicta y no pudo bajar más, ¿verdad? Y todos los años 70 también con grandes eh, problemas de drogas y de bajar a lo más bajo que se puede bajar. Y yo oía de ella de vez en cuando y después vi una película donde la vi con quizá justo 60 años de edad, que no es tan viejo, tener 60 años, y yo dije, pero qué horror, ¿no? Qué manera de haberse cambiado esta belleza, este ángel que decían, ¿no? En una señora prematuramente vieja, envejecida, desbaratada, ¿no? Tuvo cáncer también de la mama y hasta hace poco salió del coronavirus también, ya con 73 años, ¿no? Pero me puse a leer y no sé cómo en mis lecturas descubrí ciertas cosas de su vida. Entonces pasó lo que pasó con este siervo, me parece a mí, hasta cierto punto, que descubro debajo de esa imagen de persona envejecida, decadente, una persona que había madurado mucho y había crecido y adquirido una cierta sabiduría, siempre siguiendo siendo ella misma, no se volvió en una monja o una santurrona, ¿verdad? Pero sí una persona con grandes ganas de vivir y de seguir contribuyendo y de dar una enseñanza a los demás. Desde el año 85 ya no toma drogas ni bebe alcohol. Así que ya son 35 años de sobriedad y ella con gran autoridad por lo que ha vivido puede decirle a los demás y a los jóvenes en especial, no se metan en la droga y el alcohol, que son callejones sin salida. Fíjense lo que me pasó a mí, pero sí échenle ganas, sí vivan, sean testarudos en querer vivir y hacer lo mejor que se puede hacer. Tenía un gran profesor que cuando hablaba del exilio de Babilonia, que yo he hablado mucho de el desastre que le acaeció a los judíos cuando fueron totalmente conquistados, su templo, la presencia de Dios arrasada, destruida, todo terminado. En el profeta Ezequiel se lee que ellos dicen todo ha terminado para nosotros, nos podrimos, estamos destruidos. Y el profeta les profetiza una conversión. Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Ezequiel 18. Y después promete pues que serán lavados de sus inmundicias y se les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahí está todo. Nosotros pensamos que Jesús es el que nos da el corazón y ojalá que nos lo dé, ¿no? Cada día, nuevo, renovado. Y entonces este profesor mío decía que los judíos en el exilio lo que buscaban era un pasado salvable, rescatable. Quiere decir, ¿cómo puedo yo entender todo lo que me ha sucedido a mí de manera que en vez de deprimirme o desanimarme o aplastarme, sea parte de mi arsenal o de mi equipo para seguir adelante con experiencia y con un sentido de que es salvado, es rescatado mi pasado? Y es precisamente lo que ha hecho la señora esta que la ven en el estudio, ¿verdad? Y yo, de haber visto una vieja decadente, digo, esta belleza se volvió un monstruo casi, ¿no? Descubro debajo de todo eso
una realidad mucho más, muy diferente y mucho más alentadora y tremenda. Y con eso veo que se me acaba el tiempo y voy a terminar por ahora, digamos.